tal cual, ¿eh? exactamente. Una alegría compartir con vos. Realmente muy lindo. Gracias. Gracias por la invitación también. Aparte, ahora con la pandemia que no nos podemos ver tanto y es así. Antes era, sino físicamente, ellos a Baires, así poder compartir Sí, algo junto con totalmente. Ale. Sí, sí, que hemos compartido cosas muy lindas, bueno, y seguimos compartiendo, pero bueno, un poquito más, ahora un poco más limitados por todo esto. Bueno, Fabi, a algunos que arrancaron les Sí, contaba que la idea era hablar un poco de cómo trabajamos vos desde la medicina china y de una manera integrativa, cómo trabajás, y yo desde la yoga terapia, como compartir un poco estas charlas que tantas veces hemos tenido de una manera así accesible y fácil para que todos puedan entender un poco cómo trabajamos y qué pueden encontrar acá. Y, y también incluso le puede servir a profesores o terapeutas para ver realmente unas maneras de trabajar que no sé si todos trabajan así, de esta manera, ¿no? perfecto, me encantaría. Vamos a compartirlo acá con los que nos acompañan. Bueno, y también si algunos tienen alguna pregunta y lo quieren hacer, bienvenidos. O sea que si tienen algo que le quieren preguntar a Fabián o a mí, o en general en términos ya sea desde las disciplinas así más ancestrales, también bienvenidas las preguntas que quieran traer acá al encuentro de hoy. Claro, Sí, exactamente, Fabi, muy bien. Fabi, bueno, una de las cosas que habíamos dicho de hablar era un poco, bueno, cómo es la base. Por ejemplo, vos Fabi, cuando te viene gente, pacientes, alguien, un alumno, ¿cómo lo mirás desde la medicina china? ¿Cuál sería la mirada? ¿Qué bases? Bien, sí, y quiero contar un poquito, si te parece bien, 2 minutos, un poco cómo llego a la medicina china, que siempre digo es Dale. mi primer amor en cuanto a lo que es la terapéutica, porque realmente fue aprendido de una manera muy artesanal, realmente muy linda, difícil en algún punto, en lo que es la mirada de hoy que vas a un instituto de medicina china, es una carrera, digamos, de X cantidad de años, pero digamos, yo empecé con las artes marciales y después fui introduciéndome ya un poco más grande a los 17 años en lo que es meditación, algunas prácticas más internas como el tai chi, el qigong y demás, y ya Sí. venía viendo con japoneses y chinos terapia, lo que es Toina, digitopuntura, shiatsu y todo eso, y los principios de medicina china, digamos que los fui como absorbiendo de bastante chico, y realmente fue lindo porque la experiencia no fue lineal, fue como digo, más ardua, más difícil, pero mucho más profunda, porque pude ver el aspecto mente, cuerpo, espíritu de la medicina china, vi el aspecto de las artes, o sea, la caligrafía china, la poesía, el idioma chino, entonces fue una mirada muy amplia que he tenido y la verdad que fue algo realmente hermoso. Y Así que, Fabi, perdóname, y también como se regular, a veces como que empezás desde lo empírico, ¿no? O sea, no es que fuiste a decir, bueno, a ver qué es la salud de la mente, qué es la salud, sino que empezás a ejercitar esas disciplinas, como el Qigong incluso, que esté tan pausado, Tai Chi, que te llevan a un lugar de quietud y cosas que decís, ah, mira, yo en el colectivo estaba así, ahora estoy asá, esto es más salud, esto es más cercano a salud y esto no, y bueno, después por ahí ves los elementos, la teoría, pero no, ¿se entiende? sí, Como que exactamente, y lo sigo vivenciando así. Por ejemplo, yo si bien ahora por las cuestiones, bueno, comento un minutito para los que no me conocen, no soy tan activo, digamos, en lo que es las redes y hace poco que lo hago, pero, digamos, yo soy médico y tuve la posibilidad de ver la medicina al revés, digamos, de empezar a ver justamente esta mirada más interna, más integral, más profunda del ser humano, y después estudiar medicina, entonces hago medicina integrativa, medicina clínica integrativa, bueno, sabes que tengo un centro, que bueno, está en Belgrano, que ya conoces, y dentro de las elementos y herramientas está la medicina china. Pero realmente es un camino muy profundo porque permite, ya te digo, creo que junto con lo que es el ayurveda, la medicina china, abarca esto, cuerpo, mente, espíritu. Tenés ejercicios para el cuerpo, tenés ejercicios para la mente y ejercicios más profundos, casi esotéricos en algún punto, para trabajar planos más elevados. claro, pero aparte, por un lado tenés la formación, vos, digo, en lo personal, tenés la formación como clásica de la UBA, ¿no? Como médico, y por otro lado tu formación como dentro de la medicina china. Y después la medicina integrativa, ¿no? Como siguiente etapa. ¿Sería o no?
Sí, tal cual, sí, sí, por supuesto, digamos, como digo, la medicina tradicional china es mi primer amor, no dejo de usarla nunca y siempre esto que vos decías, digamos, antes practicaba mucho más, por ejemplo, las artes internas, el qigong y demás, la meditación, hoy por cuestiones de tiempo, bueno, estamos todos un poco colapsados, digamos, batiendo todo el día, pero, digamos, ponele, pasan algunos días, ponele 5 días que no practico, y practico por ahí 20 minutos, 30 minutos, y digo, claro, esto todavía sigue llamándome la atención, cómo en 20 minutos cambiaste tu psiquis, tu energía, tu vitalidad, todo. Digamos, antes estabas por ahí medio ensimismado, preocupado por algo, y decís, bueno, claro, ahora mirás un poquito más allá de eso, ¿no es cierto? Con una práctica por ahí breve. Es muy interesante eso, Y lo también vivencial. eso me recuerda de que yo, por ejemplo, tengo amigos, viste, de distintas características y hay algunos que como que me dicen, no, pero viste, cuando me vienen a ver, como un amigo me dice, mira, tengo un problema, viene a ver por el problema y cuando me dice, che, bueno, suponete, no sé, uno se iba a operar de las narices, de la nariz, viste, un pólipo, entonces estaba asustado porque no iba a poder respirar y que ibas a tener que respirar solo por boca y empezaba a perseguirse. Bueno, le di ejercicios para que pueda atravesar, prepararse para la operación, para después, etcétera, etcétera. Prepararlo mentalmente como también a que sepa y confíe en que la boca por ahí va a respirar mucho más fácil que por nariz, por poco, ¿viste? El aire pasa más fácil, que nunca se va a quedar sin aire, ¿viste? Solo que el bocho. Pero bueno, en medio de todo eso, cuando leí los ejercicios, venía también con dolor de rodilla, bla, bla, y la cadera. Entonces, mira, ya que vas a destinar 15 minutos para esto, ¿por qué no te haces esto que te ayuda con la rodilla, bla, bla? Y me dice, eh, pero ¿cómo está bien? Yo lo hago, pero después yo soy un desastre, soy un vago, yo no lo voy a sostener. Le digo, pero escúchame, a mí me aburre esto, digo, pero obviamente que esto te puede aburrir, no necesariamente hacer, y a muchos les aburre, pero a vos esto lo haces no por hacerlo, sino que te gusta ese resultado. No, pero te parece que sí, que no. Le digo, mirá, vos cuando eras chiquito, tu mamá y tu papá todos los días te decían que te laves los dientes y te costaba. Pero hoy día lo haces porque sentís esa necesidad, ¿no? O sea, ya es automático. Bueno, acá es lo mismo. En algún momento vas a sentir el decir, uy, che, qué bueno que está esto, que no me molesta y puedo jugar al tenis. Y te gusta tanto jugar al tenis que esos 15 minutos lo vas a hacer porque a vos lo que te motiva no son los 15, sino jugar al tenis. Y esto que decís vos me recuerda que muchos se deben preguntar, che, ¿cómo a mí yo no puedo hacerlo? Esto es para Fabián, o esto es para Agón, o para otros, y no es para mí. Pero esta sensación, esta disciplina tuya que fuiste cultivando de chico, esa actitud, es lo que de golpe vos te encontrás y vos te podés hacer la rutina porque querés sentirte como te sentías cuando la hacías. Porque tenés ese registro. Es como la gente, es difícil que pase días sin lavarse los dientes, porque enseguida siente esa necesidad de sentir esa frescura, esa divinura de tener la boca fresca. Y lo mismo nos pasa con los que solemos sostener una práctica durante largo tiempo, en distintos niveles, que añoramos esa sensación y nos trae, ¿no? Como puede ser, no sé, eso. Sí, claro que sí. Sí, sí, totalmente, sí. Y bueno, como digamos, las disciplinas que vos enseñás y compartís bueno, con tus alumnos, en tus clases, también tenemos esa mirada muy interesante en la medicina china, por ejemplo, por nombrar alguna secuencia, digamos, cómo está relacionado todo, ¿no es cierto? Cómo obedece un ejercicio, una práctica física, obedece a lo interno, cómo eso refleja el estado, digamos, de posibilidad de acceso a un órgano, como un color, la mirada de un color, como un sabor, como una planta, todo está bajo un mismo universo que podemos sintetizar y tomar un elemento u otro de la práctica o de la terapéutica para acceder a la salud, en el otro o en uno mismo. Por ejemplo, hay una secuencia que se llama los 6 sonidos curativos, por traducirlo, Sí. bueno, tiene un nombre en chino, no viene al caso. Y fíjate que, por ejemplo, cada sonido, cada vocalización, cada forma de exhalar, permite limpiar un órgano y tiene también una acción sobre un elemento o un reino de lo que llamamos en medicina china los elementos como fuego, tierra, madera, agua, metal y demás, y cómo puede generar un beneficio también en la psiquis según cada órgano y la relación con su emoción. O sea, podemos trabajarlo nosotros mismos, podemos enseñarlo, podemos dar una planta un sabor determinado, podemos visualizar un color y trabajar con una respiración particular. Bueno, hay muchas cosas que son interesantes. O trabajar como médicos con un punto de acupuntura, punturándolo, estimulando con el dedo, con un masaje una zona del cuerpo. Y bueno, está todo en armonía en ese sentido y es muy lindo. La verdad que es apasionante la medicina china. Es algo que no dejo de amar y de utilizar en la práctica. Y Fabi, y suponete, para esta situación de pandemia, ¿no? Eh,
en términos generales sabemos que no hay todo lo que decís, esto sirve a todos o esto es para todo, por lo general es difícil que sea así, pero hay ciertas, por ahí que vos digas, desde la medicina china, medicina integrativa o las distintas terapias que integrás, que vos digas como ciertas sugerencias para transitar este momento de pandemia que tiene que ver con esta medio alienación, de estar muy a través de la tecnología, donde los tiempos hay mucha incertidumbre, donde hay mucha sobreinformación. ¿Cuáles son como consejos desde, ya sea desde hábitos de vida o desde los hábitos de alimentación eh, o sugerencias? ¿Cuáles son Sí. tus consejos por ahí? Mira, te cuento como una suerte de anécdota, perdón, en lo terapéutico que va a abarcar todo esto que me estás preguntando. Por ejemplo, estuvimos con mi pareja, ¿sabes? La doctora Graciela, ¿sí? En Córdoba, y había una persona que estaba, digamos, en el inicio de un cuadro posiblemente, digamos, de infeccioso respiratorio que podría ser COVID, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con los recaudos del caso, le enseñé a hacer justamente una de estas sílabas terapéuticas, que es la sílaba del pulmón, porque este es un virus básicamente de energía fría, ¿no es cierto?, que cala muy profundo en las capas defensivas de los canales, llamémosle, de los planos energéticos. Entonces se pone mucha energía, digamos, en juego, y después la persona cuando cursa, digamos, lo que es la convalecencia, tiene mucho frío, está muy débil, con su respiración, digamos, con disnea, con falta de aire, muchas Sí, veces depende del cuadro de la gravedad. Entonces, bueno, hicimos el ejercicio, el sonido terapéutico del pulmón, que es como una exhalación como un ceseo suave, y por otro lado también le hice sobre, por ejemplo, en el cuerpo, en unos puntos que son puntos de pulmón. Pulmón es el otoño, pulmón es el inicio del invierno, es el frío seco también. En la espalda y en algunos puntos de los brazos le corté rodajitas de jengibre, que es un elemento picante y caliente que tonifica el pulmón, dada la época, además que estábamos justamente en pleno invierno. Se lo puse sobre el cuerpo y le puse lo que se llama, una planta que se llama Artemisa, en este caso sí, Artemisa sinensis, la Artemisa china, y se enciende sobre la rodaja de jengibre, y esto transmite el calor y un humo que también antiguamente fue los primeros esbozos de la medicina china, empezaron con la moxibustión, bueno, con todo eso lo más chamánico de alguna manera, que es el sí. fuego, la planta y demás, como un incienso. Entonces, bueno, justamente hicimos estos ejercicios, hizo la moxibustión indirecta sobre la rodaja de jengibre, y así también le di unos aceites esenciales, ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que era de ajo, orégano, que son todas plantas calorificantes, que expulsan la toxina, que expulsan el frío, antivirales, antisépticas. Bueno, como para que se entienda un poquito cómo se integra todo lo que es, incluso, bueno, que coma alimentos que son más bien picantes, cebolla, bueno, ya dije ajo, jengibre también le indiqué para que coma, que tome sopas calientes. Esa es un poquito la mirada integral que se puede hacer sobre una persona. Hablo de la medicina china, que es lo que nos ocupa más en este momento. Después, sabes que hay un montón de otras terapias, Sí, digamos, mucho más técnicas y modernas, pero para que se entienda esto. sí, o que requieren de algún instrumental, que por ahí no estaba disponible ahí. Pero escúchame, ¿fuiste a Córdoba con todo ese kit de cosas y tenías más? ¿Las llevabas por las dudas para ustedes? Siempre. Claro. Sí, sí, totalmente. Siempre llevo, no sé, bueno, ahí atrás, bueno, tengo que es como un templito, pero no llega a ver, ahí tengo 3 cajas que son, por ejemplo, mi botiquín básicamente es aceites esenciales, llevo un kit de ponerle 10 básicos, Sí, algunos remedios homeopáticos, agujas de acupuntura, y depende de dónde vaya, algunas moxas o, bueno, o sea, algunos suplementos, vitaminas y demás, pero básicamente eso no puede faltar nunca, nunca puede faltar. Ese es mi botiquín. ¿y cuáles son, para este momento de la estación de la medicina china, cuáles serían como las sugerencias para este momento que estamos en transición? Estamos en una fase, igual yo siento, no sé si es así, pero yo siento que las estaciones no están, el 21 cae primavera, sino que está hasta corrido. Siento que estamos siempre un invierno atrasado, las temporadas vienen como atrasadas. Entonces, como que este invierno se prolonga, ¿cuáles son como plan no, perdón, pero cuáles son las sugerencias básicas desde la medicina china en cuanto a los hábitos de alimentación? ¿Cómo es esto? Supongo ser las sopas, por ejemplo, o mucho líquido, no sé, ¿cómo se...? Sí. Sí, tal cual. Yo vi mucho, yo te digo, tuve un aprendizaje muy artesanal y, como digo, a veces arduo, porque
muchos profesores, maestros, si bien tuve más que nada un referente que fue Eduardo, que fue un maestro mío argentino, y algunos otros, pero básicamente eran orientales, chinos, mayormente, o japoneses también. Entonces, digamos, tomé esto de la cuna, del médico de familia, pero muchas veces costaba entender a veces lo que decían porque no hablaban perfecto. Y Claro. siempre me gusta contar la historia de que cuando yo iba temprano a la mañana a hacer mis prácticas, y a veces pasaba todo el día practicando, estudiando, digamos, el profesor, el maestro no estaba tomándose un café con media luna, se comía, ponerle un cerdo salteado con arroz, con ajo o con jengibre y anís estrellado, ¿entendés? Y ese era su desayuno con una sopa que le había quedado el Claro. día anterior y un té verde. Entonces, justamente, esto no lo veías tomar siempre lo mismo, porque cuando hacía frío comía más este tipo de elementos más picantes, más Claro. condimentados, y en las épocas frescas tomaba té frío y por ahí alguna fruta, pero ni siquiera mucho, por ahí comía, digamos, algunas verduras más, menos intensas, ¿no? O menos salteadas o menos hervidas y demás, ¿eh? Así que tenemos, digamos, como a tu pregunta, ahora estamos pasando, digamos, de lo que es la energía de el agua, que es la energía más profunda, que es el invierno, hacia la energía de lo que empieza a crecer y a florecer, que es la primavera, ¿no es cierto? Mm. Entonces, es una transición que toma muchos planos, ¿no es cierto? Muchos planos porque la energía se empieza a superficializar, es decir, digamos, trata de estar un poquito más en la superficie, y esto tiene, por supuesto, cosas buenísimas, porque uno se pone más expansivo, más creativo, más enamoradizo, con más ganas de salir, pero también nos exponemos más a estos agentes, a estas noxias que llamamos en medicina, o los chinos llamaban como agentes perversos, o eran, en su momento, originalmente en la antigua medicina chamánica, eran como los fantasmas o los demonios. Sí. Entonces, es la época de los vientos, la época de las alergias y demás. Entonces, bueno, tenemos que ir mutando del órgano pulmón, riñón, que es el que va a estar más vulnerable en esta época de frío, hacia lo que es el hígado. Entonces, justamente más ejercicio, porque el hígado trabaja con el glucógeno también, y se llama un ciclo de Cori, que es el que cuando se genera ácido láctico, que es lo que nos acalambra, después se transforma en el hígado para generar nuevo azúcar para el músculo. Entonces, bueno, todo ese hígado tiene que estar bien despejado. Entonces, pasamos ahora de vitamina D, vitamina C, orégano, tomillo, eh, ajo, cebolla, jengibre, pasamos a cúrcuma, pasamos a cardo mariano, a alcachofa, a bueno, cedrón, melisa, y en los ejercicios también pasamos de ejercicios más yang, para más calorificantes, Activos. más activos, más enérgicos y con respiraciones más intensas, o estimulando sistemas eh, más sí, enérgicos, más yang, a sistemas más de circulación de la energía, ¿sí? Que fluya la energía bien, más detoxificantes, que se liga y demás. Y, y por ejemplo, hábitos, no sé, yo a veces como cuando encuentro gente en el invierno que justamente es más propensa a problemas de tipo más pulmonar, ¿no? Que es como más como esta zona más afectada. Eh, Muchas veces hay ciertas sugerencias que tienen que ver cómo es esto de, no sé, por lo menos nosotros desde la Ayurveda vemos como que evitar las cosas frías. O sea, para ellos no existe eso, tomar agua fría de la heladera, para ellos no existe, ¿viste? Como no. Está bien que no era fácil tener una heladera, ¿no? Pero allá, Está bien. pero no era como, no era saludable, ¿viste? Allá es como que todos tienen la palabra, todos la tienen la palabra healthy, 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 como a todos desde chiquitos ya le va diciendo, no, este es saludable, esto no, este es saludable, esto no. Como muy, muy impregnado estaba en ellos. Y entonces, cada vez que comen algo, más allá que a veces las cosas que uno desde ahora lo mira como no tan saludable, sin embargo tienen como claro cuáles son las propiedades que tienen, ¿no? Muy desde ahí. Y entonces, por ejemplo, en invierno es para nada, nada, en el verano tampoco, incluso toman natural, agua natural. Pero en especial es tomar cosas calientes o no dejarse el pelo de la ducha, ¿viste? No dejarse el pelo mojado, o sea, no andar con el pelo mojado. No tomar frío en la cabeza, como siempre tienen algo que les tape la coronilla, porque dice como que el frío baja de ahí. Eh, Como tienen ciertas sugerencias a lo que refiere eso, como es esto también, desde la Ayurveda también hablan de cosas picantes, ¿no? Y en la mayoría de la porción que sea casi todo, fundamentalmente ellos trabajan o establecen que prefieren que el alimento tenga cierta alquimización ya,
transformación, o sea que a través de un proceso calórico se empieza a transformar eso y se empieza a hacer como más accesible para que la combustión, el fuego interno, no tenga que hacer todo el trabajo y tenga como una predigestión. Eso es por lo Claro, menos desde el paradigma de la India, el yoga, de la cultura aquí, de entre el yoga y la ayurveda y eso, ¿no? Y el Siddha Yoga también, que es otra corriente más del sur de la India, que es como, sería como más como la ayurveda, pero más propio del sur de la India. Y bueno, como eso, viste que es bien propio de la India, también está, me parece, en el Tao, ¿no? Y en la medicina china. ¿O no? ¿Cómo es, Fabi, sí, eso? sí, 100%. Es decir, hablamos de la generalidad, pero no Mm, podemos dejar de hablar del terreno, llamémosle, sí, porque depende también para cada individualidad qué tipo de alimentos, o sea, importa el individuo y lo que es la integración con el mundo, es decir, sí. en qué tipo de región vivo, Entorno está, habito, exacto, el sí. entorno, exacto, no es lo mismo una persona que vive, digamos, en una zona muy fría que una zona muy caliente, y por lo tanto, cómo va a nutrirse de esos alimentos, cómo va a tomar esos alimentos, y además del terreno, porque hay terrenos que ya de por sí, energías corporales, temperamentos que son más yin, más replegados, más fríos, tal vez más Claro, débiles, más asténicos y viceversa. Entonces, tenemos por eso lo que es el individuo y su constitución, lo que es el alimento que le brinda, el medio externo y lo que es el ambiente. Entonces, bueno, esa es una combinación interesante que tenemos que poder ver, entender y también respetar. Y a tal diferencia de cual. muchas corrientes que hemos transitado, muchos de nosotros, ¿sabes? Incluso Alex, yo también, que son excelentes, pero son como solo un nivel. Por ejemplo, el crudo y veganismo. Es buenísimo, pero esto que vos decías, para digerir todo el tiempo semillas y semillas, no estamos preparados, nuestra microbiota, nuestro intestino, no está preparado para eso, por más que se remojen, se activen, se procesen y demás. Entonces, eso genera muchas veces, además de la falta que a veces se incurre en este tipo de alimentación, falta esa energía que vos decías, esa combustión propia del alimento que ya lo predigiere, puede ser que lo fermente también. Entonces, el cuerpo necesita un desgaste bastante intenso en sus energías del estómago, energías, el vaso para la medicina china, el vaso con Z, que es un órgano que tiene que ver con el sistema hematopoyético, o sea, con la sangre, la destrucción de glóbulos rojos en la medicina occidental, pero que para la medicina, curiosamente, china, se le adjudican funciones, no digestiones, funciones, además de, entre otras cosas, digestivas. O sea que si el vaso no, justamente no le da un procesamiento energético a estos alimentos, el cuerpo va a estar débil, flácido, vamos a tener debilidad, engrosamiento de la lengua, astenia, bueno, piel pálida y demás. Tal cual. Bueno, desde la yoga terapia también, cuando uno lo ve, ves a la persona que es como sus rasgos. Acá una profe, María Urbané, que habla como, es como en la ayurveda los doyas, tal cual acá, serían como los doyas, y tiene que ver como la persona tiene una constitución, cada uno tiene una constitución particular, Uh -huh. pero esa constitución es como el prakriti, es como la constitución, pero está la constitución y después está esa constitución o ese individuo, cómo va transcurriendo su vida. Entonces, más allá de su particularidad, también está en qué etapa de la vida está, porque la época del mocoso, que uno le dice mocoso, le decían al niño con los caen los mocos, que es muy, como tiene mucha flema, que tiene mucha humedad de ese cuerpo, no es lo mismo que un señor, un anciano de 90 cuando se cae la cadera, que esa cadera está casi hecha polvo, ¿no? En cambio, Exacto. esa cadera del chico es mucho más, tiene mucha más agua. Entonces, si bien hay un biotipo, hay una generalidad que es todos nacemos con cierta humedad en el cuerpo y poco a poco esa humedad se va yendo, por ejemplo. Entonces está el biotipo más el momento de la vida en la cual nos encuentra y también hay cuerpos y cuerpos. Algunos cuerpos, su degradación o Uh -huh. durabilidad de las cosas van cambiando. Entonces, el biotipo más ese arco de la vida, pero también está que no todos atravesamos las mismas situaciones en la estancia de la vida. Entonces, Exacto. también esas situaciones son particularidades que nos pueden ir afectando. Y aparte de todo eso, como es esto, por ahí alguien que está y tenés una papelera río arriba y vos te bañás siempre ahí río abajo y bueno, y te comes todo lo de la papelera por la piel, ¿no? O sea, absorbes todo eso. Entonces, ese cuerpo va a tener otras
toxinas distintas de que está tal vez más arriba del río antes que la papelera, que son como Exacto. particularidades, ¿no? Cosas, Sí. particularidades. Y después, más allá de eso, también lo que se contempla es algo que le dicen como desa, que es como lugar, y cala tiempo, que también habla del lugar con respecto a donde uno vive, como puede ser esto, pero también puede ser como si uno vive en una zona fría, viste, como si fuese en Tierra del Fuego, acá en el sur de Argentina, o si no es lo mismo, si uno vive en el Ecuador, viste, o en el trópico, que es otro tipo de clima. Y, Claro. y también esa temporalidad en cada estación, más cuando es o más hacia el hemisferio norte o sur, que cambian mucho esas 4 estaciones, no es lo mismo. Eh, como que también. Y como que en realidad son muchas cosas que se combinan y ahí te das cuenta que la generalidad nunca termina no necesariamente, es muy difícil que aplique, son muy escasas las situaciones que aplican a Correcto. todos. Sí, sí, me encanta lo que decís porque, claro, está haciendo como de una a complejidad o sea, creciente, ¿no? Porque todo esto que estás diciendo, claro, se van cruzando esos planos, que no es uno arriba del otro, sino Claro, que se van cruzando líneas por todos lados. Y es buenísimo porque la mirada también es muy similar en ese sentido, más allá del hábitat, donde está la persona, y por supuesto, esto que vos decías, los septenios de la vida. En medicina china, siempre, bueno, tenemos esta mirada de que se viene del agua, venimos, bueno, tenemos un claro, cuerpo hecho de agua, venimos del vientre materno, digamos que nos criamos como seres humanos, como embriones, como fetos en un medio acuoso, y el agua se va justamente extinguiendo, se va justamente evaporando, sería de alguna manera como el vapor del chi, que es la energía, hasta que, bueno, morimos y nos quedamos sin secos, digamos, por eso el cadáver está seco, ¿no? claro. Entonces, justamente, o sea, digamos, el agua está en su magnitud máxima en el bebé, tiene más cantidad de agua, y después en el anciano cada vez menos, hasta, bueno, que partimos de este plano y el cuerpo se agota y se seca absolutamente. El agua es el nutriente de la vida, ¿no? Sin agua las células, el cuerpo no vivimos, por ahí podemos vivir tal vez con ayunos, si estamos capacitados para vivir ayunando muchos días, pero tal vez para no beber no aguantamos demasiado. Tal Así cual. que sí, se cruzan todos esos planos, lo individual, el terreno, las vivencias, los septenios, el clima, las noxas, o sea, lo que nos afecta, el viento, el frío, el calor, el tipo de alimentos disponibles. Es muy interesante, son muchos planos, es un universo, es buenísimo. Claro. Un amigo, también terapeuta, él me decía que un ejemplo daba y me gustó ese ejemplo, como en una comparación que es como los mapas, viste que teníamos el mapa del globo terráqueo Sí, y tenés distintos tipos de mapas para ponerle arriba, como calcos, viste, como el topográfico con los distintos sí, marrones exacto. verdes, el Sí, sí, sí. poblacional con la gente, el de ríos, viste, el de tal vez el geopolítico, que empieza a encontrar países, viste. Y bueno, así es como Correcto. vamos poniendo, tal vez vaya uno de corrientes, viste, de vientos, o sea, son todos distintos mapas que uno tras otro van hablando de lo mismo que es la experiencia del individuo y en su entorno, ¿no? Es interesante. Exactamente, sí. Sí, es muy, muy interesante y por supuesto, ¿no? Esto que vos en algún momento dijiste, bueno, digamos, estas medicinas son tradicionales y son ancestrales, digamos. Todo esto viene de muy, muy lejos, digamos, ya casi a veces no podemos seguir el hilo conductor de hasta dónde nos llevan. Y bueno, no hace falta que lo diga porque acá mayormente los seguidores justamente, tus alumnos y vos por supuesto, sabemos que bueno, todo viene de la India, que es la gran madre, después pasa a China, en China de alguna manera, digamos, se sintetiza algo y en Japón se moderniza, ¿no? Es un poco después, bueno, sale para Occidente, sale para Occidente con lo bueno y lo malo, pero creo que tenemos disponible también toda esta cultura y todo este saber que bajo una mirada también más científica, sin volvernos cientificistas, porque hoy decía en un grupo, bueno, justamente que digo que la estadística, la mirada tan lineal está buenísima, los artículos, los estudios de laboratorio, pero todo muy bien, pero hay un ser humano, no nos olvidemos, un ser humano vivo Sí, que cambia, que es distinto uno al otro, y cómo está ese ser humano. Algo que hablábamos hoy, digamos, como generalidad de esto de tiempos de pandemia, digamos, no entremos en el tema virus y demás, porque es muy complejo, pero sí digamos que se olvidó en esta pandemia por completo al ser humano, que es el principal protagonista, es decir, no es el virus el protagonista,
Ese es el tema, ¿no es cierto? Por esto pasó toda claro, la vida. Nos juntamos, no sé, 5 sí, amigos, de uno está estornudando y al día siguiente por ahí 2 o 3 están resfriados y otros no. ¿Por qué? O sea, estábamos todos a la misma distancia, no es tan lineal. O sea, ¿cómo estaba el terreno de cada uno? ¿Estabas más cansado, más vulnerable? ¿Cómo estaba tu cortisol, la energía de tus riñones? ¿Cómo estaba tu respiración? ¿Cómo estaba tu mecanismo defensivo, que en medicina china llaman Wai Chi, que es el que se forma justamente por el proceso digestivo y por el proceso también de síntesis del alimento, que después se expresa como una cierta energía que sobrevuela la capa física, entonces que nos protege de todas las noxas. Entonces hay todo un sentido en esto, y hoy estamos atravesados, bueno, hace poquito vimos con Alex una charla sobre contaminantes, lo que vos también nombraste, Bon, es decir, los metales sí. tóxicos, las radiaciones no ionizantes, o sea, electromagnéticas y ionizantes de los estudios, los fármacos, los conservantes y aditivos alimentarios. Todo esto hoy es un conglomerado de cosas que cuesta a veces pensarlo todo y bueno, que hacemos lo mejor posible desde nosotros y desde, bueno, los que nos toca ser médicos y ser un poco, bueno, velar por la salud del otro. Que Fabi, y con respecto a a esto que decís al momento de, de cuando estás con un paciente y cuando te encontrás con un plan de acción, como que eh, cuando vos tenés que darle a alguien como sugerencias o un plan de trabajo, no es para todos accesible por ahí desde lo económico. ¿Cómo serían como, cómo podés ayudar a otros brindándole herramientas que sean como accesibles económicamente, que estén como a Uh-huh. mano? Porque a veces, viste, hay muchos ¿Sí? complejos que son difíciles de acceder, más ahora en Argentina que tenemos ese ¿Sí? diferencial con el dólar. Cómo, cómo ves vías, o sea, o ahí tenemos acá recursos como para poder trabajar? Mira, justamente esto que te contaba de Córdoba, por ejemplo, ahí, a ver, me refiero, yo me llevo siempre un botiquín, Graciela tiene su botiquín y demás, pero la realidad es que a ver, no llevo mi consultorio a mis Sí, vacaciones. Entonces, llevo, por eso digo, los elementos básicos. Y yo le decía, ¿qué tienes en tu casa? Ajo, cebolla, jengibre, bueno, metele con eso, come mucho, hacete test con un poco de miel. En las sierras vos sabés cómo hay un montón de hierbas serranas que son muy sí. interesantes, había romero, bueno, hacete té de romero bien intenso, hervilo mucho, bueno, así, digamos, todo eso, exponete, digamos, sin tomar frío al sol, digamos, hace tal o cual ejercicio, es decir, tenemos recursos. Yo siempre digo que la mejor medicina es la que nosotros nos suministramos a nosotros mismos, pero no de tomar, digo de hacer, justamente, el yoga, el tai chi, el qigong, realmente eso es, mira, lo puedo decir porque yo empecé con la práctica básicamente el tai chi qigong muy joven, no me acuerdo, 18, 19 años, hoy tengo 53 y realmente he estudiado muchos años, o sea, hoy lo sigo practicando y de hecho sigo estudiando de nuevas formas, cada vez menos, pero en su momento, bueno, hay cantidades infinitas de formas y de prácticas. Y he visto, me empecé a enseñar después de 5 años de práctica, a los 23, 24 años, me empecé a enseñar y gente, digamos que en ese momento, a ver, estamos hablando de básicamente 30 años atrás, más o menos, gente que por ahí en ese momento tenía 40 años, que hoy tiene 70 o que tiene casi, son octogenarios, por ejemplo, hay casos de 3, 4 personas, una de ellas mi mamá, justamente, es increíble la salud que tienen, o sea, comparable con la mayoría de los pacientes que veo, mi madre no toma un solo medicamento, y estos pacientes, yo te digo, pueden requerir, como todos, una asistencia, pero gente muy sana, porque viene practicando desde hace años estas Claro. prácticas que son sanación de los órganos, sanación de las articulaciones, de la mente, del espíritu, así que es notable la diferencia, ¿no? Es realmente notable. Bueno, es que las técnicas o terapias ancestrales creo que trabajaban mucho de manera preventiva. O sea, la medicina más por ahí, no sé, actualmente yo veo que la medicina se ha desarrollado mucho en atender la emergencia, cuando ya explotó todo, ¿no? Y actuar de manera rápida, ir a atender, pero no tanto así desde lo preventivo. En cambio, las otras ya te contemplaban todo el proceso, hasta digo, cuando yo estudiaba así yoga terapia y eso con los médicos, que eran médicos sí, tradicionales y aparte médicos ayurvédicos, así, yoga terapeutas, que, viste, a cada sintomatología
buscaban, bueno, cuál era la causa. Y cuando nos hablábamos en lo que hace a la medicina tradicional, un montón, la mayoría, el 90%, 95% es causa, no se sabe la causa, ¿viste? No tiene un eje. En cambio, en el Ayurveda y eso siempre hay como una causa. Bueno, la causa viene viene de acá, hay como un origen, ¿no? Y en la medicina Totalmente. china, entiendo, sin saberlo completamente, pero por lo que hablé con vos y eso, también Sí. está como, bueno, la causa. Entonces, tratan de atender esas causas para que no se disparen, como ya de entrada, en sus prácticas, en las prácticas, ¿no? Totalmente, claro. Y ahí está justamente la buena alimentación, el buen descanso, la buena actividad física, la buena práctica interna. Los antiguos médicos chinos, los antiguos médicos descalzos, digamos, los que peregrinaban en los pueblos, justamente se les pagaba por hacer ese recorrido en el pueblo y tomar el pulso, mirar la lengua, escuchar, oler, observar. Y por ahí decía, come esto, toma esto, haz tal ejercicio, salí a caminar, descansa más, ponete así en la cama y justamente recibían una remuneración por ese recorrido. Ahora, justamente se le descontaba cuando un paciente se enfermaba. Entonces, exacto, tal cual. Y ese es lo que, volviendo al tema que decías, consejos para la pandemia, es eso, centrarnos en nosotros y justamente tener nuestro terreno fuerte, nuestra energía vital. Estamos, por supuesto, no estamos en la antigua China donde caminabas por el bosque de pinos, ¿no? Pero todo el Claro. día y por ahí dabas una clase y estabas muy tranquilos. Otro ritmo de vida, las ciudades, las interferencias que hay. Pero de cualquier modo, descansar lo mejor que podamos, eh, nutrirnos lo mejor que podamos, hacer una práctica psicofísica, digamos, o energética física buena, eso es lo más importante. Y tratar de, bueno, mantener ese terreno vital para que si aparece alguna de estas noxias, alguno de estos agresores externos, sea un virus o sea lo que sea, dentro de todo nos agarre lo mejor posible. Yo me acuerdo en la época que hacía guardias, hospital y demás, fue, no sé, realmente creo que he tomado, por suerte, ¿no? Muy pocos químicos, fármacos de síntesis en mi vida, pero ahí tendría, no me acuerdo qué edad, era joven todavía, y me acuerdo que me agarró una gripe, pues claro, estaba estresado, no dormía, poca plata, entonces claro, me agarró una gripe terrible, y no era tanto desde lo respiratorio, sino de un dolor de cabeza que yo pensé que tenía una meningitis, y realmente llamé a un médico, me inyectó dipirona y dije, bueno, ahora entiendo por qué realmente también la homeopatía, no, la alopatía, la medicina convencional sirve, ¿no? Y justamente porque estaba desvitalizado, estaba estresado, cansado, Claro. preocupado. Eso también es muy importante. Siempre digo, o sea, primero es el espíritu, el Tao, como se dice, el camino, o sea, el estar alineado con el camino de la alegría de lo que uno hace, por supuesto, con todos los altibajos que tenemos, pero sí la conexión con el Tao, con el designio que nos toca en esta vida, el espíritu, digamos, la conexión espiritual con todo. Después, bueno, la psiquis, que pensemos más o menos bien. Después, que ejercitemos bien y que comamos bien. O sea, son como creo que en ese nivel lo diría, porque incluso he visto gente que come muy sano, más enferma, con más patología que por ahí una persona que se ejercita mucho y no come bien, por ejemplo. Y he visto gente que Sí, come fabulosamente bien, que se ejercita fabulosamente bien, pero su psique está muy mal, entonces su organismo funciona muy mal. Y así, gente que no está exacto. alineada, que está disconforme con su camino de vida, por más que coma bien, practique chikuno o yoga y demás, lo mismo. O sea, Tal cual. es un poco eso. Cuando contabas esto de los médicos en la antigüedad, no somos tan antiguos, pero digo, yo me acuerdo de chico que siempre teníamos como el médico de cabecera, de familia, y a veces le íbamos a ver y muchas veces él venía a casa, ¿viste? Y veía a uno, veía a otros, como que venía a domicilio, ¿no? El doctor Touceda, ¿viste? Que era de mis padres, tíos, todos, me veían a mí, y hace poquito fui yo con uno de mis hijos se atendieron con la hija de ese señor. Mira, Eh, pero bueno, la verdad que la dinámica cómo fue creciendo, o creciendo el mundo, cómo fue cambiando el mundo, que la verdad que los médicos hoy día no tienen todo ese tiempo disponible que tenían antes para poder atender a alguien, porque tal vez con lo que ganaban antes en ese tiempo ahora no lo ganan y tiene que atender a no sé cuántos para ganar, entonces termina siendo como un roedor pobre que está corriendo para que pasen rápido en molinete y no llegan a tener como el tiempo que ellos quisieran incluso también y que el paciente necesita,
para poder atender. Y bueno, como que veo que estamos presos. Y con toda la pandemia, que las prepagas acá en Argentina, por lo menos, que empezaron cada vez a pagar menos, hay muchos médicos, doctores o profesionales de la salud que están dejando de trabajar para esas prepagas y empiezan a atender algunos por su lado, por su cuenta. Efectivamente. Y no sé a dónde iremos a parar, porque en algún momento van a estallar, porque ya es el que está brindando, tratando de dar salud, está teniendo una calidad de vida no saludable, está dentro de un sistema que no es saludable, por lo menos no es sustentable, ¿no? para la larga vida, para lo que es el profesional, el médico. Y, Sí. y nada, y ahora que me decís, me imagino, andás a ver, por ahí termine siendo tipo un Uber, un médico que vaya en la bicicleta, viste, como un Uber, viste, eso que como un Rappi, viste, van a empezar a salir en bicicleta, va a terminar mandándose así, o cada uno por su cuenta. No sé hacia dónde va lo que sería el Sí, sistema de salud, ¿viste? sí, va hacia, creo, hacia una deshumanización, como creo que va lamentablemente el mundo en sí mismo, creo que sigue Sí, ese lineamiento básicamente. Eh, entonces, digamos, cada vez se trabaja, ojo, digamos, también, por supuesto, no hay que negar distintas situaciones, por ejemplo, una persona que tiene un accidente, digamos, de tránsito o un accidente cerebrovascular, ahí es importante, hasta cierto punto, usar esos protocolos, lo que llamamos algoritmos en medicina. Yo no soy terapista intensivo, pero ponele, tengo un amigo que es un genio de la terapia intensiva, sí, bueno, ok, entonces presenta tal tipo de saturación de oxígeno, su sangre, su laboratorio tal cosa, entonces le paso tal, lo intubo, no lo intubo, lo pongo de decúbito, lo pongo de costado, lo ventilo, no claro, lo ventilo. Es decir, necesitamos ahí ser muy ágiles y tener un ágil, lineamiento muy claro porque no lo permite. Ahora, tal cual. en la medicina clínica, yo soy muy respetuoso de las especialidades, bueno, quirúrgicas, intervencionistas, en la especialidad que uno no llega a comprender, digamos, porque no se formó en eso, pero en la clínica general, yo digo, la medicina moderna es el fracaso de la medicina, porque primero que no cura nada, digamos, segundo que tapa síntomas y ese mismo medicamento hace un círculo vicioso que después te termina enfermando por otro lado. Mayormente, por eso digo, a veces hace falta dar un antihipertensivo porque la persona te cayó al consultorio con una presión altísima. Claro, Pero en como que general, no siempre, que en general se aborda el síntoma y no la causa. No, o sea, el síntoma y se deja la causa sin atender, eso diría. exactamente, lo que vos decías, bueno, fíjate en las medicinas tradicionales, digamos, bueno, las que conocemos al menos nosotros, hay un montón más, pero básicamente están las aborígenes y demás, pero bueno, hablamos de lo que es Ayurveda y medicina tradicional china. Sí, por eso la causa es justamente el origen que se detecta a través de mirar la lengua, es decir, en la topografía, en el cuerpo de la lengua, Sí, vemos justamente si los costados son el hígado, la punta es el corazón, el centro es el vaso, un poco más adelante los pulmones, atrás los riñones, cómo es el color de la lengua. Ahí nos dice que tenemos calor porque está roja, está pálida, está hinchada. Bueno, toda esta forma, los pulsos, que es un arte que realmente nunca uno llega a terminar de aprender porque es un arte, requiere muchísima sí. sutileza, pero el color de la cara, el color de la tez, cómo la persona huele, bueno, hay tantas sutilezas que realmente es apasionante y hoy estamos en el polo opuesto. Bueno, ¿qué te duele? ¿Qué sentís? Bueno, te doy este medicamento, tomalo. Muchas veces necesario para salir del paso, como contexto de la dipirona en su momento, pero a ver, en ese momento una inyección una vez y punto, y después ya está. O sea, después seguimos adelante con lo que estábamos hablando. Entonces Claro. podemos intervenir una vez, o digo, un tiempo, pero no como un modelo de vida. Y mucha gente está adaptada a este modelo más lineal, más acotado, en donde está acostumbrado a este modelo de la prepaga que vos decías. Y hay pacientes también que buscan eso también, ¿no? Pacientes que dicen, no, yo vengo doctor porque yo quiero que me saque el dolor de hombro. Sí. Bueno, veamos un poco, más allá de lo funcional, de dónde viene, de dónde vive. Me acuerdo de una chica que tenía un problema, fue creo que sí, mira, la primera paciente que vi con el síndrome de fibromialgia, que es Sí, general, sí, cursa con sí. fatiga crónica, dolores, viste, Es un montón difícil de caratular, es de difícil de exacto, encuadrar. exactamente. La primera vez que lo vi, que pues, yo por lo menos la vi, exactamente te puedo decir, casi 11 años, ponele, y cuando empiezo a ver justamente esto del ambiente donde vivía, había vivido el Reino Unido, en una zona muy húmeda y muy fría, en una comunidad de Hare Krishna eran, entonces vivía en unas tipo carpas, tiendas, todo el tiempo expuesta al frío húmedo. Entonces yo había hecho justamente el diagnóstico de frío húmedo en el cuerpo,
es una energía dolorosa, estancada, con hinchazón, digamos, con edema, con fatiga, con una lengua pálida, hinchada, con debilidad digestiva, con falta, digamos, con debilidad física. Entonces, bueno, era justamente, según la medicina china, un cuadro de frío húmedo, bueno, no importa, el vaso, y que es el vaso maneja la humedad, entonces al vaso le gusta la sequedad, así como al pulmón le gusta la humedad, lo equilibran, ¿no? Así que ese es el diagnóstico de la medicina china y, por supuesto, todo el diagnóstico científico. Hoy pedimos laboratorios bioquímicos, metabólicos, genéticos incluso, o sea, por eso hoy hacemos en la medicina integrativa esta fusión de lo ancestral con las medicinas más modernas que sabes que trabajo, como la bioresonancia, el hidrógeno molecular, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Las imágenes infrarrojas en lo que es diagnóstico y otras cosas. Fabi, acá me hace una pregunta, Aldana Acosta dice, ¿qué opinás sobre las vacunas de COVID? Eso es un tema tal cual, para charlar en la consulta, tranquilos tal y cual, demás. Es un tema muy, muy profundo que, bueno, tal cual, lo dejamos para otro tal cual. momento. Si querés preguntar otra cosa, Aldana, mejor. ¿O alguien quiere otra pregunta? Genial. Igual yo creo que más allá de cómo de la pregunta esta, que, que es importante, más allá de cómo encara cada uno, es importante uno que te encuentre bien parado, ya sea la vacuna, o ya sea el COVID, o ya sea no sé, un viento sonda, lo que venga, que te encuentre bien parado. Y bien parado pasa por alimentarse de una manera correcta, o por tener un buen descanso, por ejemplo, en el momento donde las vías respiratorias suelen estar más afectadas, bueno, tener bien las vías respiratorias, como estar bien uno tanto con buenos hábitos, tanto lo que refiere a lo que uno ingiere emocionalmente, así como lo que uno ingiere para el cuerpo, ¿no? Para los tejidos, para el sistema. Claro, claro que sí. Y preguntan acá, Agustina, con el seudónimo de Wondering, pregunta, ¿qué recomendaciones de alimentos harías para la transición a la primavera? Bueno, nombré algunos, pero justamente, o sea, pasamos, por ejemplo, de las sopas calientes con ajo y cebolla y jengibre, por decir algo, Sí, pasamos a, por ejemplo, sopas más frescas, por ejemplo, sopas licuadas de verduras, por ejemplo, un tomate, por ejemplo, y palta licuado con algún condimento, digamos, suave, por ejemplo, coriandro, por ejemplo, ¿sí? Algo más suave. Pasamos de las comidas por ahí ya con un salteado, un poco de aceite de coco, de oliva, ya salteadas, más calientes, a más ensaladas, más cocciones al vapor, con tiempo más lento, pero por supuesto, yo te digo, pasamos de los alimentos básicamente picantes y más calorificantes, ya sea en su modo de cocción o en su naturaleza, a alimentos más refrescantes como, bueno, justamente incorporar más frutas, incorporar, bueno, incluso algunos elementos que mejoran, digamos, lo que es la absorción intestinal. Para hacer esa transición necesitamos, por eso, pensar en el modo de cocción, por un lado, a menos cocción, a menos temperatura, con menos tiempo, y también incorporar más frutos, más verduras crudas y demás, como una generalidad. Después, bueno, me refiero, para plantas de estación tenés, digo, para la estación hígado, los alcauciles, justamente, por ejemplo, la zanahoria, bueno, y algunos verdes también, algunas frutas, bueno, más refrescantes justamente, como por ejemplo, bueno, eh, el mango, el ananá, es decir, tenemos como varias cosas que podemos utilizar en la alimentación en general, ¿sí? claro. Bueno, mirá, cuando esto que contás me recuerda algo que incluso tiene que ver con lo que mencionaste antes, que desde la Ayurveda también va así, pero con distintos símbolos, pero tiene que ver esto con el invierno y el calor y el verano, que es y la más como que uno sale hacia el afuera, y por ejemplo, temas de piel, ¿no? Que sería más para el calor. Y vos decías como, por ejemplo, eczemas, ¿no? Como decías, hablabas ¿cómo se llama? Cuando te vienen como
reacciones alérgicas, alergias, por ejemplo, Sí, como alergias en la piel, alergias, o sarpullidos, sarpullido, claro, picazón en los ojos, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo una exactamente. práctica que venía como trabajando durante el invierno y sin problema, hacían prácticas como que levantaban mucho, eran bandas, son como bandas y esos mudas que levantan mucho como el fuego interno, que para el invierno venían bárbaros, como te daban como temple, te generaban calor, viste, bla, bla. Ahora, te ponían como ciertas, cuando hacías esas prácticas te ponían como ciertas salvedades y una de estas era de que uno tenía que tener como mucho cuidado en la alimentación, especialmente para ese tipo de prácticas. Claro. Y, y bueno, yo no le presté mucha atención a todo el marco y seguí haciendo esa práctica más eh, desorganizado con las comidas, etcétera, etcétera. Y la verdad que empecé a tener picazón, eczema. Y encima estábamos en un lugar de playa, verano, donde estaba en un lugar, en camping, donde vamos así, donde está todo el tiempo al sol. Entonces yo tenía ese fuego, ese sol interno que lo venía bombeando, 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 más, más el sol ese externo que estaba todo el día, con el sol, viste, a través del sol, lo que sea, pero igual sol, más encima en las comidas que yo hacía y que comíamos, que tenían mucho fuego, viste, mucha, por decir, fritanga, cosas así, y todo eso, viste, tuvo esa reacción. Entonces, como una práctica que en teoría es una práctica que te genera salud y que en mi biotipo vendría bien en una etapa, en una instancia, por la estación, y encima por no ajustar la alimentación, por también no orden en las horas de sueño, y también como hábitos, porque de algún modo yo tendría que estar como más alejado del sol, etcétera, etcétera, generaron de algún modo unas herramientas que en teoría, una práctica debería ser saludable, no me era para nada saludable. Tendría que haber sido Sí. otro tipo de práctica más pacificante. Sí, y justamente a mí me gusta a veces contar dar alguna referencia porque ejemplifica mejor esto que estamos hablando. Dos ejemplos, por ejemplo, en la medicina tradicional china, como en la antigua China generalmente estaban los vientos monzones, mayormente lugares fríos, poco alimento, poca carne. Claro. Bueno, había que preservar mucho esa energía vital, ¿no es cierto? Ese chi y demás, esa energía, no ese ki, como dicen en japonés. Entonces, pasa mucho que en muchas disciplinas, digo, en muchas prácticas o cuerpos de ejercicios, de, por ejemplo, del Qigong terapéutico, a veces acá en Occidente nos encontramos como que tienen mucho yang. Entonces empezás a decir, bueno, no, esta práctica la sacamos porque para el argentino o para los climas cálidos es muy Claro. yang, te sube mucho la energía a la cabeza o para un hipertenso no le conviene. Y otro anecdotario, me acuerdo cuando yo empezaba mis primeros pasos en el Qigong, como te decía, 18 o 19 años, y mi maestro siempre nos decía, ya, cuando practiquen Qigong, Tai Chi, nada más en esa época era, bueno, digamos, yo practiqué muchos años, bueno, eran 1, 2, 3 horas por día, o sea, era intensa la práctica, entonces, bueno, generaba mucha energía interna. Y siempre decía, nunca se vayan a dar un baño, ni siquiera de agua tibia, apenas terminan la práctica, y menos de agua fría, jamás lo hagan. Y era como, ¿viste? Como, bueno, Ah, como al chico que te dicen, no hagas, no hagas. Bueno, y en realidad no es que lo hice a propósito, pero me olvidé, imagínate, abajo del sol, en verano, bueno, era joven, además, muy vital, y había una pileta ahí en la casa bueno, de mis padres, y apenas terminé con una energía, y me dio como increíble, ¿no es cierto? O sea, casi me desmayo y salí, digo, ¿qué me pasa? Era como si la energía te aplastase por dentro y te absorbiera, fue terrible, dije, ahora entiendo por qué me lo advertía tanto, ¿no? Así que hay que ser cuidadoso por eso, con justamente a qué adaptar y cómo adaptar la práctica según la estación, el clima, el alimento y demás, como decías. tal cual. Y mira, y acá hay una pregunta que hacen. Yoga y medicina china para la rehabilitación post-COVID. ¿Qué sugerencias, Fabi, para lo que es rehabilitación Para, post-COVID? Para bueno, alguien ahí que por ahí, supongo alguien que le agarró, sí. sí, o sea, por eso digo, dentro de lo que es la medicina integrativa que hago en mi centro, que bueno, que se llama Red de Medicina Integrativa, que está en Belgrano, ¿lo sabes? Y digamos, para la rehabilitación del COVID uso el hidrógeno molecular, en verdad, por eso puedo hablar de la medicina china, por supuesto, pero uso Sí, la inhalación de hidrógeno molecular, que es fabuloso para recuperar el pulmón post-COVID. Es decir, por eso te digo, tengo distintas herramientas o terapéuticas para distintas situaciones clínicas, claro. patologías.
Ahora, si hablamos de la medicina tradicional china, claramente hay que tonificar el pulmón, el riñón, desde la acupuntura, desde la moxibustión, desde los alimentos, desde la suplementación. Acá estamos como abordando uno de los universos que yo trabajo bueno, con mis pacientes y en mi clínica, pero bueno, por supuesto que excede un poco a la charla otras variables terapéuticas que aplican a cada situación. Es decir, para Sí. nombrar algunas, el hidrógeno, sí. Sí, pero que como que el hidrógeno molecular es como la joya, como decís al principio, decís, me parece que va por ahí, es una de los pilares. Es increíble, sí, 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 fabuloso. De Sí. hecho, en China, curiosamente, sacaron de la terapia intensiva a la mayoría de los pacientes con una mezcla de básicamente el 70% de hidrógeno molecular y oxígeno, cosa que nunca se habló en el resto del mundo y fue un éxito Ah, en China, mira, ¿no? Bueno, la cuna del COVID, ¿no? Así que imagínate. claro. Sí. ¿Y por qué más hidrógeno? Por la Porque el composición, que es hidrógeno, más como compacta, por, más pura. no, porque el hidrógeno en realidad hace un efecto antiinflamatorio, antirradical libre, antioxidante, y es netamente terapéutico. El oxígeno se lo da simplemente para oxigenar, para que entre Suplementar, oxígeno claro. al pulmón que Sí, está bajo en oxígeno, que está desaturando a la persona hasta un cierto punto cuando no está por un ventilador, un respirador, digamos, ¿no? Pero el efecto, el efecto terapéutico es el hidrógeno, es el efecto curativo, digamos, del pulmón. El oxígeno claro. solo da oxígeno, nada más que eso. Entonces es Suplementa, fabuloso. sacia el síntoma. Sacia se queda solo Exactamente, en el síntoma. exactamente. Solo compensa la falta de oxígeno y el hidrógeno es lo que es curativo. Yo no atiendo a pacientes Sí, en etapa COVID porque no puedo tener un paciente con COVID en el consultorio, además no tengo un centro de internación, es una claro. clínica ambulatoria, pero Sí. cuando el paciente termina su proceso, digamos, de enfermedad, bueno, esos, digamos, 10, 14 días, 15 días, ahí ya puede venir a hacer las inhalaciones en red de medicina integrativa o se le puede, o hacemos el proceso terapéutico a domicilio con un alquiler de un equipo y demás. Básicamente sería eso. Claro, que igual la administración de oxígeno, si bien está supliendo, yo creo que igualmente, por supuesto, que ayuda desde el punto de vista que le da un espacio para que pueda ir recuperándose el cuerpo, pero el hidrógeno, vos decís, como que tiene como mucho más impulso, da. Es lo curativo, es lo curativo. El hidrógeno molecular es la molécula más chica que hay en el universo. Sí, Seguramente ninguno nos acordamos, porque yo también tuve que verlo. En la tabla periódica arriba a la izquierda es el gas más chiquito, el que tiene menor peso atómico, molecular y demás, y atraviesa todos los compartimentos y genera un efecto que quita los radicales libres, el estrés oxidativo, la inflamación, mejora los ciclos de la energía mitocondrial en las células, tiene unos beneficios realmente fabulosos, realmente fabulosos. Es una terapia que hace no tanto que la trabajo, soy el primero que la trabaja acá en Latinoamérica, para 4 años, 3 años en realidad que la trabajo. sí, yo me acuerdo que me hablaste mucho de ellas antes de todo esto de COVID, incluso como para recuperación, ¿viste? Como que lo has Totalmente. usado, ¿no? Más allá de COVID. Cada vez sí, claro, por ejemplo, para la diabetes, para el asma, para la enfermedad pulmonar obstructiva, para la rehabilitación del accidente cerebrovascular, para la hipertensión hacia la preeclampsia en el embarazo, bueno, para psoriasis, cada vez hay más casos para coadyuvancia de la enfermedad oncológica, fundamentalmente a nivel pulmonar y cerebral, algún tipo de variedades de tumor cerebral. Bueno, hay varias indicaciones muy interesantes, artritis, muchas cosas muy interesantes. Fabi, y nos hacen mira, una última pregunta. Vamos a Sí. ver. No, acá hay otra. Mira. Eh, preguntan, Clara, pregunta, ¿ayunos? Sí, no, ¿cuándo? No sé si Sí, querés contestar sí, vos y después compartimos. básicamente sí, por supuesto que el ayuno siempre sirve para hacer una pausa digestiva. Yo recomiendo el famoso ayuno intermitente, que es básicamente 15, 16 horas, puede ser todos los días o día por medio, depende de la situación clínica, por supuesto. Digamos, yo no soy un gran practicante de los ayunos, pero bueno, creo que un ayuno intermitente o podría ser un ayuno de 24 horas estaría bien como norma general. Después ya hay unos más intensos que yo no practico en general y no los indico, pero bueno, es una posibilidad. Gonza, perdón, ¿había algo más para los calores, que debe ser los calores de la menopausia y el insomnio? ¿La estás viendo esa pregunta? Creo que no la No, comentamos, no ¿no? llegué, no, estaba más arriba. Ah, hay más, perdón.
Sí. Yo no las vi todas, Eh, pero no. pero bueno, pero digo, básicamente en líneas generales como que por lo que hablé con vos y con Alex y lo que yo también he visto es como lo que más hoy día se, por lo menos para nosotros es más referencia, es más, mucho más saludable en vez que un momento, incluso hasta a veces es nocivo, un momento, un ayuno gigante de varios días es como muy peligroso, por así decir. Incluso la vuelta también, la vuelta a empezar a comer. En cambio, lo que más Sí, se sugiere son microayunos, que es esto, extender ayunos que son de 12 a 16 horas y correcto. incluso conviene hacer algo como más regular, como establecerse en la semana y decir, bueno, los días que no tengo mucha demanda energética, todo, no sé, si alguien el domingo es un día tranquilo, bueno, tratar de hacer ese día, ese microayuno, porque por ahí hay gente que hace un ayuno y sale a correr y se desmaya Sí, cuando sale, por eso claro. no es algo Sí. para todos, ¿no? No, no, te puede bajar el azúcar en la sangre, bueno, te puede desvitalizar, depende, si la persona ya estaba anémica de base, por ahí le bajan los glóbulos rojos y la oxigenación. Ya cuando hablamos, igualmente ya te digo, yo no soy un practicante ni un, Sí, eh, digamos, no trabajo con ayunos más de 24 horas máximo y si no los claro, ayunos intermitentes, los microayunos también. tal cual. Así que, además que, bueno, una vez que uno entra en un ayuno, el cuerpo empieza a eliminar un montón de toxinas, metales tóxicos y demás que empiezan a salir de las reservas del cuerpo, de las grasas, empieza el cuerpo, por supuesto, a hacer, a hacer perdón, una autofagia, que es, bueno, consumir las grasas, los hidratos, cuando entran en las proteínas, hay que ver si estaba la persona bien nutrida, si tenía reservas de nutrientes, de micronutrientes. Hay todo un tema con el ayuno mayor a 24 horas, claramente, que no digo que no sea malo, yo no lo trabajo, no lo indico y no lo practico, pero digamos, puede haber indicaciones, pero para eso ya en manos bueno, de profesionales o de terapeutas ya bueno, avesados en esto, ¿no? Claro, bueno, mira, un ejemplo es, todos sabemos que el fumar está mal. Bueno, mi suegra tiene 72 años, encontraron un tumor hace unos meses, tuvieron que, un tumor, viste, en una mama, le iban a operar, también iban a sacar el ganglio, no se sabía el tamaño, se sabía que era, se decía que era grande, pero hasta no entrar no sabían hasta dónde había alcanzado, etcétera, etcétera. La cuestión es que fumaba, viste, con un esfuerzo. Entonces, hasta antes de toda esta situación, siempre le pedíamos, che, chequea, deja de fumar. No, los pulmones me dijeron que los tengo como un bebé, bla, bla, siempre todo. Y bueno, la cuestión es que un día nos enteramos que los pulmones no los tenía como un bebé, que la operación y todo, y los rayos, todos estaban preocupados porque no sabían si se la podía operar, porque no sabían si podía poder transitar la Exactamente. operación, porque los pulmones estaban tan debilitados que no tenían miedo, que no puedan ayudar a transitar. Entonces, ahí dije, viste, bueno, algunas, viste, mi cuñada algunas enojos con cómo puede ser, era todo mentira, bla, bla. La cuestión es viste, bueno, pará de fumar ya, ¿no? Antes de la operación, viste, empezaron a decir las hijas. Y ella, uno que no quería dejar, pero después la médica le dijo, no, no, ahora no deje, o sea, fue un poquito menos, pero no deje, porque si deja todo de golpe, va a empezar a soltar flema, Ah, esto, todas las toxinas, va a empezar a dar vuelta por todos lados, si no, vas a descompensar todo, no, no, fume, baje, pero no deje sí. absolutamente. Y Y, yo creo que estuvo bien, digamos, por supuesto parece claro, una paradoja, pero es así, el que fuma de forma crónica, en la primera etapa de deshabituación empieza a largar flemas negras, le falta el claro, aire, está irritable, sí, le falta, bueno, le falta todavía más oxígeno porque empieza a obstruirse en los bronquios, entonces, sí, creo que por supuesto que es una indicación que parece rara, pero es así. fue durante esos días previos, del mes previo, viste, a la operación, que finalmente pasó todo bien, resultó bien. Y bueno, después sí, ahora sí que dejé de fumar, pero de a poquito, bajó de un paquete y pico, dije, bueno, aunque sea 4 en el día, sostener, no dejes todo. Todo decía, todo, bueno, aunque sea, ¿querés 4? Bueno, 4. Pero en un mes bajas a 2. Y después de 2 meses, nada, bueno, y así está. Estamos por 2 3. Perfecto. Mira, y ahora a ver, otra pregunta. ¿Un libro que recomiendes para empezar a investigar sobre la medicina china, para iniciarse? ¿Qué libro recomendás? Uf, ¿Recomendás? Y luego, ¿qué opinás de sí. los lácteos? Sí, mira, los libros de Nogueira, que es un español, son interesantes. De Macioccia, que Macioccia es italiano, son un poco más complejos, pero son como libros, por supuesto, hay siempre un libro que es introducción a, Sí, que no tiene de alguna manera un cierto tecnicismo, pero se puede empezar. Después hay otro que se llama, creo que una trama sin tejedor, que no me acuerdo el autor,
Bueno, eventualmente después puedo recordar algunos. Acá tengo la biblioteca enfrente con muchísimos libros, pero bueno, no sé si creo que esos dos autores que te mencioné son los que... Nochiocha, el segundo me dijiste, Sí, con M de mamá, Machiocha, Maciocia y Nogueira Pérez. Nogueira Son Pérez dos español. autores, exacto, y otros italianos, son muy buenos. Bueno, Fratkin, que es también ha escrito buenos libros, un inglés, un norteamericano, bueno, tenía que mirar un poquito, bueno, tenía que hacer un poco de memoria, ¿viste? Pero hay varios libros que después les puedo pasar. Estoy mirando acá en la biblioteca a ver si me ocurren, bueno. Pero básicamente hay varios libros de esos autores como introducción a la medicina china que están Sí. buenos. Y Y lácteos. sí. Sí, lácteos. ¿Qué opinas de los lácteos? Hay que ver qué lácteos, ¿no? También. Claro, ¿Qué eso son? siempre lo decimos, claro. Primero, bueno, que no sean lácteos industrializados de marca La o eso. Entonces, básicamente, que sean lácteos, bueno, agroecológicos, o sea, de animales, digamos, saludables, digamos, vacas de pastura y demás, que hay buenas marcas. Siempre prefiero yo indicar el lácteo fermentado, un yogur, o bueno, con algún proceso como una manteca, más que tomarse un vaso de leche, o algún queso, un queso, digamos, también estacionado, fermentado. Pero, digamos, no hay que abusar, creo, tampoco del lácteo y no consumirlos de las góndolas de los supermercados, honestamente no lo haría. Igual es una energía para la medicina tradicional china válida, o sea, dentro de las opciones, incluso en medicina china generalmente el alimento es como un elemento terapéutico netamente, es una Es energía muy una es un medicina. remedio, no es una Es medicina, medicina. exacto, Sí. exacto, como una ayurveda. Entonces, justamente, es una energía fría y húmeda cuando hay digamos, que trabajar, bueno, aportando eso al cuerpo, ¿no? Cuando hay una gran sequedad, cuando hay un calor excesivo, entonces, bueno, eso ayuda a refrescar, a mejorar, digamos, las secreciones y demás, incluso pulmonares, pero bueno, en su medida, digamos, en su medida justa. Después están lácteos de distintos animales. Creo que es mejor el lácteo de oveja, de búfala, de De cabra, cabra. perdón, frente al de vaca, más allá que la vaca es el que tiene los lácteos más industrializados, ¿no es cierto? Sí. Por el tipo de caseína, que es una proteína y demás. O sea que está uno, el animal, o sea, más allá, obviamente, por supuesto, del maltrato, destrato o el trato Claro, que se le haga al animal. Segundo, el origen de qué tipo de animal. Tercero, su grado de industrialización o no, exacto. conservantes o no, y su grado de fermentación o no, ¿no? Como son el Correcto, otro. correcto. Sí, sí, Y las totalmente, de acuerdo. cantidades. Y por Y la último, las cantidad, sí, cantidades, sí. porque Sí, sí, a eso veces es una tiene que ver. tamaño de café, de yogur. Bueno, depende. O sea, puede ser 2 veces por día, Sí. por un momento, o puede ser de una semana y después nada. Esto, bueno, es variable. Pero sí, Y no ajustado, tomarse. Perdón, perdona, sí, 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 no. y ajustado a la persona, al biotipo y a la estación también, porque como Sí, decís, sí, hay personas que por ende son como de tener mucha mucosidad y por lo general los lácteos las vas a tener lejos, con mucha humedad y frío, y en cambio otro claro. que es muy pita y mucho calor y mucho papita, digo yo desde la ayurveda Sí, sí, eso, comprendo, sí, sí. también que mucho calor y todo, y un vaso de leche es como por ahí hasta lo baja, ¿viste? Un vaso de leche tibia, no sé, para a la noche con anís estrellado para ir a dormir, no sé. Claro, claro, sí, sí, totalmente, exactamente, exactamente. Así es. Claro. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna Eh, cosita más? eh, Desorden hormonal, estoy en un desorden hormonal producto de la menopausia, ¿qué me recomendás para los calores y el insomnio? Esa es la que había visto. Sí, Bueno, por eso digo, voy a tratar de hablar más que nada de la medicina china, porque es lo que estamos abordando acá, pero igual hago referencia a otras cosas. Cuando se agotan los estrógenos, imaginemos que tenemos la balanza de frío-calor, yin y yang, estrógenos, frío, calor, eh, digamos, bueno, o sea, hablemos de un equilibrio yin y yang. Básicamente, cuando bajan los estrógenos en la menopausia en la mujer, digamos, se produce un vacío aparente, o sea, un calor vacío, o digamos, un calor aparente, porque bajó el frío. No es que subió el calor, sino que bajó lo refrescante, entonces hay un calor aparente. Se llama vacío de yin. Entonces, en realidad tenemos que nutrir el yin, no bajar el calor, sino que alimentos más refrescantes, exhalaciones por la boca para sacar el calor por la boca, hacer ejercicios no demasiado, o sea, sí sudar, pero no perder tampoco lo refrescante que es el líquido, tampoco en forma excesiva, hacer ejercicio moderado, frecuente, perdón, que ejercicio serían como prácticas no yang, sino prácticas yin, claro, exactamente, que claro, prácticas más y no, suaves, sutiles, no claro, estrictas. más sutiles, para ganar el yin, lo refrescante, lo más suave, meditación, visualizaciones, caminatas,
exposición justamente al aire templado. Y Bueno, y perdón, algún tipo de... Fabi, perdón, Digo, para el que no hace Tai Chi ninguna terapia así, por ejemplo, sería, si va a un gimnasio y hace CrossFit, es yang, no sería claro, recomendable ir. En cambio, si sale a claro, claro. caminar o algo suave, Va a subir esa energía yin. refrescante de otra manera, exactamente. Después hay plantas como la simisífuga, como la salvia. Ojo, estoy dando ideas, no estoy Generalidad, sí. indicando porque depende. Por ahí, algunas que voy a nombrar tienen fitoestrógenos y si la mujer ha padecido, padece un cáncer de mama, no conviene usarlo. Digamos, la salvia, el lúpulo, la caléndula, la simisífuga y otros suplementos derivados, por ejemplo, del brócoli, que es el dindolmetano, que es el DIM, bueno, el aceite de onagra, que es prímula, incluso el omega 3 de krilo de pescado. Bueno, hay varios abordajes que pueden ser beneficiosos y otros hábitos también desde la alimentación un poco más refrescante, no comer picante, no tomar mucho café, alcohol o mate caliente. Bueno, ahí es como un abordaje integral también en ese sentido. ¿Sí? Más allá de algunas terapéuticas, desde la misma acupuntura y desde otras también, por supuesto. Gracias, Fabi. Mira, hay otra pregunta de Fer Valeiras, que dice, ¿qué importancia tiene el estado de la mente en la salud de una persona? Y esto es lo que comenté hace un ratito, para mí es, ya te digo, espíritu, mente, cuerpo, nutrientes. Por supuesto, está todo atravesado por el mismo eje y todo se integra en uno mismo. Pero por supuesto que sí, es crucial el mínimo, digo, en estas sociedades complejas y cada vez más revolucionadas, equilibrio mental. Por eso que digo, este tipo de prácticas que vos ofrecés, digamos, que se practican, digamos, desde respiración. Bueno, yo no soy un gran conocedor de lo que es la yoga terapia y demás, pero bueno, conozco algo, digamos, y de lo que es la medicina tradicional china, el chikun y demás, todo eso creo que es muy importante. Creo que es la medicina, ¿no es cierto? Porque aún dando una planta, aún poniendo un punto de acupuntura, aún haciendo hidrógeno molecular, bioresonancia, etcétera, etcétera, no deja de ser una intervención en la cual ya llegamos tarde, ¿eh? O sea, sin duda, Claro. digamos, ese es el punto, ¿no? Si, digamos, me toco con una aguja de acupuntura porque me duele la cabeza, tengo insomnio, problemas digestivos o me duele la cintura, lo que fuere, de alguna manera, por más que, bueno, no somos perfectos, pero ya llegamos de alguna manera tarde, ¿no? Mucho más cuando, bueno, ya Sí, tenemos una enfermedad crónica o aguda más seria. sí, y también en el proceso de, llegamos tarde, pero ahí intervenimos o uno busca intervenir y la verdad que ahí la mente juega un papel preponderante. Si, si la mente va a trabajar a favor de salir de esta situación o si se va a resistir. Es como, por eso es tan importante, por ejemplo, cuando transitan, como es esto, un proceso de bueno, cuando dicen un cáncer, toda la terapia que hay atrás, todo ese proceso es muy importante, la actitud de la persona para cómo va a encarar, si va a querer ser parte de la solución o si se va a querer quedar aferrada al problema, ¿no? Como, Sí, 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 totalmente. Bueno, o sea, algo, volviendo a un tema que nombraste de la pandemia y sin entrar en detalles técnicos, mm, vacunas o virus y demás, sí puedo decir que el alejamiento de humano a humano, y esto no estoy dando ninguna connotación, digamos, de no cuidarse y demás, quiero ser muy, muy claro, pero digo, la falta del abrazo, la falta del contacto afectivo, la falta de verse con otro ser humano, la falta de interactuar, la falta de divertirse, la falta de reunirse, la falta del sol, la falta de la actividad física, eso ha hecho un estrago silente que por eso se cuenta una parte de la película real, por supuesto, claro, mm, pero la otra parte no se está contando, ¿no? El sí, descuido de la enfermedad crónica, y esto no lo hablo yo de mi medicina integrativa, lo dicen los cardiólogos, los nefrólogos, los psiquiatras, es decir, yo tristemente, pacientes que atendía, que coadyuvaba, por supuesto, con sus psiquiatras, tuve dos pacientes que se han suicidado, digamos, niños con depresiones severas, o sea, eh, realmente no ha pasado en forma gratuita esto, tal cual. y sí dejo el interrogante, digamos, no digo sí o no, pero yo creo que a pesar de la situación tan crítica, el ser humano necesita interactuar, ¿no? Interactuar con el afuera, con el otro, con algunos bichos, no digo cuáles, pero así hemos evolucionado y creo que está siempre como todo un poco a mitad de camino del extremo del no y del sí. Sí, es como interesante interactuar con otros que tengan espíritu, ¿no?
Puede ser hasta, digo, cuando interactúas con un caballo, con un perro, con un gato, Claro. con otro, con un vecino, con un amigo, con otros seres vivos. Sí, sí, Sí. con la naturaleza, exactamente, sí, sí. Esa interacción no, bueno, somos parte de esta totalidad y está bueno recordarlo, ese es como básico, pero estamos en un universo, en un planeta, rodeados de otros seres, como decís, de árboles, de animales, bueno, de plantas y demás. Una última pregunta y cerramos. ¿Qué opinas del mate? Fabi, ahí nos preguntan. Mira, voy a hacer para quien nos está preguntando, bueno, no sé muy bien, no leí quién nos está preguntando, y abrazar a padres y abuelos en los geriátricos. Por supuesto, bueno, Ah, ¿dónde lo esa, ves perdón, eso? Ah, no sé, ahí ves, me sí. parece, no sé, lo enganché, pero por supuesto, claro que sí, Ah, mirá. el amor por los niños, el amor por los ancianos, esa es la verdadera salud del espíritu, ¿no? O sea, Mm, hay ancianos, que yo no me dedico a geriatría, pero también ancianos que han muerto solos de tristeza, o sea, esto también es para pensar en la balanza, dónde ponemos las cosas, y niños realmente, de 10 11 años, que no han visto un solo amigo en un año y medio, que ya quieren estar solos, o sea que no quieren, no es que no quieren, directamente no les interesa. Entonces, esto es un tema. Y perdón, me perdí lo anterior, ayuda un poquito que me fui con esto ¿Qué, porque qué opinabas del mate? nada, del mate. Eso. Yo no soy matero, así que les voy a fallar en eso, no es ser objetivo. Claro, no tomo mate, no me gusta el mate, tampoco me gusta el café, me gusta el té, que he tomado, bueno, te imaginarás por el tema de los orientales, muchísimo té, ya medio que ya me aburrió después de tantos años, pero el mate tiene que ser orgánico, sí o sí, o sea, si no es como tomarse un jugo de un pesticida puro de raid, y por otro lado tiene que tomarse en temperatura de tibia para abajo, porque si no irrita mucho el esófago, y yo Claro. siempre prefiero que se mezcle con algunas hierbitas, ¿sí? Manzanilla, cedrón, marcela, menta y demás, más que tomarlo puro, pero sí, Y sí o sí tiene que ser orgánico y no excederse. Y otra cosa importante, los que son muy materos toman mate y no toman agua. Si bien tiene líquido, pero también te barre minerales y te barre agua porque es diurético. Entonces, si tomás mate y sos muy matero, tenés que tomar agua. No tomes solo mate. y Fabi, también pasa algo que la costumbre de, o sea, obviamente como el que es cafetero, que le dan a full esas cantidades, hablamos de que por supuesto no están bien, pero incluso en el mate, eh, también como que en la fase final del mate estaría donde absorberías los nutrientes de la planta, ¿no? Como para algunos agarra el mate fuerte, fuerte y listo, y ya descarta y Sí. van por otro. Como hasta No, mejor en todo totalmente. caso ese mismo mate lavado todo el día. Sí, sí, yo creo que sí, esto pasa también con las infusiones, por eso yo, como te decía, he tomado con mis profesores, mis maestros, y he aprendido a tomar té. Siempre me gustó más, el mate nunca me gustó, y curiosamente, fíjate, el terreno, bueno, cuento una anécdota breve y graciosa, el café no me gusta, digamos, nada, no es porque me caiga mal, pero el mate, pasa que no me genera un atractivo, No te trae. yo creo que puedo tomarme, no sé, 5 botellas de whisky, que no las tomo, ojo, pero me cae mejor que tomarme un mate. Yo me acuerdo mi experiencia más terrible con el mate, había ido a meditar al Cerro Ritorco en Capilla del Monte, te hablo cuando te caminaban literalmente los pájaros por encima y no había nadie en el cerro, te hablo hace, no sé, 35 años más o menos de esto, más, que fui la primera vez, y una vez fui solo y me encontré con un grupo de meditadores, bueno, fue muy interesante, y eran todos materos, viste, mucha gente de mate, ronda de mate, la verdad que no me interesaba mucho mate, pero era como una ceremonia, Sí. meditábamos y demás, y me habré tomado, para mí que no estaba acostumbrado, no sé, 6 mates, 5, no sé, me subí al micro y me pasé sin dar detalles las 12 horas del viaje, no sé cuántas eran el micro, en el baño, la gente golpeaba a la puerta y yo estaba en el baño, pero me quemaba el estómago. Entonces, bueno, por eso digo, el terreno nuevamente es muy importante. Y el baño también. Si hubiese sido otro baño, ponerle el micro encima. Si era micro sin baño hubiese sido muy problemático. Qué bueno. Sí, Fabi, bueno, gracias, buenísimo que nos juntamos, ¿eh? A hablar. Gracias, Gon. Sí, muy Muy lindo. Lo bueno. disfruté muchísimo y espero, bueno, que todos los hayan disfrutado. Tenebra, bueno, cierro con esto, Gon, y lo Dale, despido. sí. Té, bueno, siempre el té, digamos, conviene, pones el té verde, le das 2 enjuagues y después lo tomás. Y no lo revolvés, lo dejás que se asiente porque quedan los taninos, lo amargo. Siempre decía mi maestro mío, decía, es como, digamos, como la vida, que lo amargo quede abajo y lo más dulce arriba. El té, perdón, lo amargo queda abajo si no lo revolves y arriba queda lo más dulce. O sea, queda la infusión, digamos, dejás abajo que decanten
las Sí. hebras y no lo revolvés, lo dejás y lo sorbés de a poquito y después le agregás un poco más de agua. No lo revuelvas, vas a ver que Ah, se hace un colchoncito abajo y no lo tocas. Es más, si suben las hebras, lo soplás y baja la hebra. Esa es la forma y tomás, como el mate, tomás de eso mismo, tomás varios tés y se dice que el tercer lo enjuagás 2 veces y después recién de ahí el tercer té es es el, el más dulce, exactamente. claro. Claro, qué bueno. Bueno, O sea, pero entonces dejás las hebras las dejás y tirás el agua, vertés el agua y esperás que claro, decante. pones Claro, en la taza las hebras que quieras, le pones el agua hirviendo, lo dejas con una tapa un ratito y las sí, hebras van a tender a bajar. Si no, las soplás y bajan, ¿sí? Y perfecto. entonces lo vas tomando, no lo revolves porque va a quedar, vas a ver abajo más oscuro si lo Sí, haces en algo más transparente, que es lo más amargo, y arriba queda lo más dulce. Primero lo jugaste 2 veces, después haces eso que te digo y lo sorbes despacito. Y el segundo, tercero va a ser el más de dulce dulce. de los tés, bueno, verde, rojo, ancha, lo que fuese. Sí. Genial, Fabi. Eso. Así que Bueno, bueno, gracias, Venceo, por la decile, invitación, lo espera, disfruté decile, muchísimo. contale lo del el sitio y dónde Sí, atendés, así como bueno, perfecto, ya te digo, yo no soy muy activo en las redes, pero bueno, ahí lo vieron donde lo están participando de ese la encuentro. cuenta que es Medicina Integrativa, Sí, sí, doctor Fabián digamos, Volpe, el doctor Fabián Volpe tiene un punto que nunca me acuerdo, bueno, igual quedó en la publicación. Dr. Fabián Volpe. Esa es tu cuenta. Exacto, esa es la cuenta, y si no es www.medicinaintegrativa.com.ar. www.medicinaintegrativa.com.ar es la web, y mi centro, que es Red de Medicina Integrativa, está en el barrio Belgrano, en Libertador y Teodoro García. Ahí estamos, bueno, trabajando todos los días con un equipo, quiero decir también, una médica que me asiste, un grupo de alimentación, un grupo también de mindfulness, psicología también integrativa. Bueno, es un equipo de trabajo muy lindo y hay otras terapias que también, bueno, pueden interesarles a los que nos acompañan hoy, a los Ahí a seguidores. 2 cuadras de Lisandro de la Torre, de estación de tren. O una cuadra Es, estás ahí. sí, 2 cuadras y 5 de Belgrano. Sí, sí, hay muy buen acceso, además está cerca de varias avenidas cómodas. Bueno, gracias a todos los que Bueno, estuvieron y si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir. Dale, totalmente. Fabi, Gonza, un buenas noches. gustazo, ¿eh? Buen fin de a todos, que anden Buenas muy noches, buen bien. fin de semana. Un Chao, cariño hasta la grande. próxima. Igualmente para Chao, vos, un abrazo grande. Chao. chao a todos, ¿eh? Salud.